en la vasta geografía de nuestro país, muchas provincias y del exterior, Paraguay, Colombia, Perú, Costa Rica, Puerto Rico, Chile, México, Estados Unidos, España, Venezuela, Brasil. Bienvenidos. Recordamos que el Centro Universitario Bulevares, ubicado en la ciudad de Santa Fe, República Argentina, tiene como objetivo la formación cultural, científica y humana, proyectando sus actividades a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Enmarcado en el espíritu de la búsqueda de Dios, tratando de vivir la fe en medio del estudio, el trabajo y todas las actividades ordinarias, tratando de convertir así todos los momentos y circunstancias de la vida en ocasión de encuentro con Dios y el servicio a los demás y a la mejora de la sociedad. Recordamos que este ciclo está dirigido a quienes buscan mejorar su formación y vida cristiana. Para ello, hemos convocado a panelistas de primer nivel a fin de tratar algunos temas que hacen a la vida de un cristiano en los tiempos que corren. En primer lugar, la familia, célula básica de la sociedad, como escuela de vida y formación de todos sus integrantes, que fue el tema de la primera conferencia a cargo del doctor Guillermo Fraile. Y la formación de los hijos en el amor, los límites sensatos y los modelos de autoestima para afrontar los desafíos de la realidad, que tuvimos el gusto de escuchar la semana pasada al profesor Iván Pitaluga. También hemos visto en la segunda disertación a cargo de la doctora Ivana Antón Linar cómo una actitud adecuada y sana puede ser una poderosa medicina al alcance de cada uno. Y por supuesto, en el camino de un cristiano siempre hay momentos en los que es necesario comenzar y recomenzar nuevamente. Y aprenderemos qué hay que hacer para girar en U y redescubrir la meta. Para ello, hemos invitado al disertante de hoy. Y para actuar en medio de la sociedad y la vida pública, veremos cómo prepararnos para poder enfrentar los desafíos que exige promover el bien y exponer los valores defendiendo la verdad, mostrando la visión cristiana. Y terminaremos el ciclo con el camino a seguir, la llamada universal a la santidad, en particular la santidad de los laicos. Esta es la iniciativa a la cual desde el Centro Universitario Bulevares queremos convocarlos a participar. Antes de empezar con la disertación de hoy, tengamos presente que la duración aproximada de cada encuentro es de 1 hora, dejando media hora al final para las preguntas que vayamos recibiendo durante la disertación y al final de la misma en la plataforma, a través del icono de preguntas y respuestas ubicado en la pantalla. También recordarles que, desde que finalice la disertación de hoy, pueden ingresar al sitio bulevares.org.ar e inscribirse a cada una de las restantes conferencias del ciclo. Allí podrán apreciar también los antecedentes de cada expositor y la grabación de la charla anterior, a la vez de encontrar un resumen ejecutivo de la misma. En los próximos días recibirán un mail recordatorio con el link para las próximas charlas. Antes de presentar al disertante de hoy, que ya nos está esperando, vamos a agradecer en primer lugar a nuestros auspiciantes, a los que hicieron posible estos encuentros. García Hermanos Agroindustrial, SRL, de la localidad de Gobernador Crespo, en la provincia de Santa Fe, para su marca Tregar. Y Capitel Constructora Sociedad Anónima, de la ciudad de Santa Fe. También hacemos una mención de agradecimiento a nuestros asistentes técnicos, al estudiante de Ingeniería en Sistemas Álvaro Genetti, al licenciado Mauro Azar, al ingeniero Federico Falco, como así también al estudio DREI, que realizó los diseños gráficos en la persona de la licenciada María José Apendino. A todos y cada uno de los mencionados, muchas gracias. Ahora sí, damos comienzo a la conferencia de hoy titulada Las crisis y los recomienzos en la vida espiritual, el caso de la pandemia. Y para ello,
tenemos el gusto de presentar a quien nos acompaña hoy desde la ciudad de Buenos Aires, el doctor Damián Fernández Pedemonte, quien es doctor en Letras por la Universidad Nacional de La Plata, director de la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Universidad Austral, investigador del CONICET y experto en temas de comunicación. Damián es autor de 10 libros. El último libro publicado de espiritualidad se llama Giro en el camino de Emaús, de Ediciones Logos, también publicado como La Segunda Conversión por Editorial Rial de España. Bienvenido, Damián, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Centro Bulevares por la invitación, a Luis, a Federico, y espero poder compartir con ustedes en la tarde de hoy algunas reflexiones relacionadas con las crisis que también sufrimos, por supuesto, los cristianos como cualquier persona, que proceden de una persona que en realidad se dedica a la docencia universitaria y a la investigación en temas de comunicación y que ha tratado de llevar esas lecturas, esos estudios y esas experiencias al ámbito del acompañamiento espiritual y de la propia vida. Y voy a estructurar la conversación de hoy en como dos partes. Una primera parte que es más descriptiva, como un diagnóstico, y una segunda parte donde hay una propuesta. Esa propuesta ustedes van a ver que es una propuesta un poco metafórica, una propuesta que va a usar una imagen que nos puede servir para gestionar las crisis que se nos presentan en la vida y las crisis que afectan también a nuestra vida cristiana. El punto de partida es que, como en toda vida, como en la vida de cada uno de nuestros semejantes, la vida cristiana es una vida que está sometida a los cambios, está sometida a las contradicciones, tiene marchas, tiene retrocesos, tiene momentos de vacilación, de duda, no es una vida lineal. El cristiano no vive como estudiábamos en la escuela secundaria, movimiento uniforme, ¿no? No es como un objeto que se deja en el vacío, en el espacio estelar, y sin ningún tipo de fricción avanza y avanza y avanza. La vida cristiana no es así. Es una vida accidentada que comparte con los que no son cristianos, con los que no tienen fe, un montón de vicisitudes y por tanto exige permanentemente hacer detenciones y recomienzos. Quizás esta idea de que la vida cristiana es así, no es un ascenso imparable, sino un camino accidentado, es digamos, una idea que puede ir contra otra, que es la idea de un cierto entender la vida cristiana como un perfeccionismo, ¿no? Donde muchas veces hay bastante de voluntarismo. Las personas que están como acostumbradas a no perdonarse nada, a no perdonar el error, a no ser tan conscientes de cómo se da con tanta frecuencia en nuestras vidas el error, y tener, por tanto, por el hecho de ser cristianos o de haber sido criados en una familia cristiana y llevar tiempo viviendo o procurando vivir la vida de un cristiano, una imagen propia, una autoimagen de alguien que tiene las ideas muy claras, que es fuerte, que es decidido. Y en esta concepción hay mucho, de vez en cuando, muchas veces, de orgullo, de rigidez. Y por eso es que probablemente la vida del cristiano, y también porque así lo permite el Señor, implica la constatación de nuestra vulnerabilidad, de nuestros puntos débiles. Yo, para amenizar un poco, voy a compartir ahora la pantalla
para mostrarles unas imágenes. ¿Se está viendo ahí la imagen? Sí. Entonces, la vida del cristiano es efectivamente una vida exigente. El seguimiento de Cristo exige un cierto heroísmo, pero el héroe es alguien que tiene puntos vulnerables. Si no, no sería héroe. En la mitología griega, el héroe era el hijo de un dios y una mujer, o de una diosa y un hombre. No era un dios ni un semidios, sino alguien que tenía digamos, este origen, en parte divino, pero mezclado con lo humano, y por lo tanto era mortal y vulnerable. Hay un episodio que se cuenta en la Odisea, en que Ulises, después de haber combatido en Troya, en la guerra de Troya, regresa a su patria, Ítaca, y lo hace de forma simulada, como si fuese un mendigo, hasta llegar a la casa donde lo está esperando su mujer Penélope, porque quiere ver, entra de incógnito para ver cuál es el comportamiento de su casa y de los pretendientes de su mujer Penélope, y cuando llega es acogido, es recogido por Penélope y por la dama de la casa, por Euriclea, y Euriclea le ofrece, como siempre se hacía con los visitantes, lavarse los pies, quitarse el polvo del camino, y cuando lo hace, descubre una herida que tenía su amo, Ulises, en el muslo, una herida que se había hecho siendo adolescente, y entonces reconoce Euriclea que ese es Ulises, que ha regresado después de muchos años a su patria, a la patria de su padre y de su mujer, Ítaca. Ulises la calla para que ella no revele su verdadera identidad, y esto siempre ha sido visto en una de las primeras narraciones de la historia occidental, ha sido visto como que al héroe se lo reconoce por su herida, al héroe se lo reconoce por la parte rota. El héroe es alguien que tiene una parte rota, si no, no puede ser héroe, si no, no tendría mérito la lucha de nadie, la lucha de Ulises. Luego, este otro mito, que es el de Aquiles, también combatiente en la guerra de Troya, que fue cuando también hijo de una diosa, Tetis, y un hombre, por tanto héroe, pero no dios, por tanto mortal, que Tetis, al saber que iba a morir y querer que no muera, sumerge a Aquiles en la laguna Estigia, que era la laguna donde iban a parar los muertos, en la laguna Estigia, y claro, al hundir al niño Aquiles en la laguna, todo el cuerpo que es alcanzado por las aguas de esa laguna adquiere la invulnerabilidad, la inmortalidad, con excepción del talón, que era desde donde Tetis estaba sumergiéndolo, desde donde lo estaba sosteniendo. De ahí viene el talón de Aquiles. Efectivamente, Aquiles va a morir a causa de una flecha en la guerra de Troya con la que París le daña el talón, le da justamente en el talón. De manera que dejo de compartir. A ver, no estoy pudiendo dejar de compartir. Sí. Se ve bien. No. ¿Ya está? ¿Ya dejé de compartir? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Perdón. Bueno, entonces, una característica de la vida cristiana es esta vulnerabilidad. Nuestro Señor nos habla muchas veces a lo largo de nuestra vida, muchas veces nos habla como en voz baja, podríamos decir,
y a veces con una voz más fuerte, como para purificarnos de esa mentalidad de personas duras y personas que se la saben todas y personas que tienen esa fortaleza, y llevarnos a un modo más cristiano de asumir la vida. Frente a esas situaciones que se repiten a veces en la vida, se puede reaccionar de distintas maneras. Se puede reaccionar con desconcierto, un desconcierto que nos paraliza, se puede reaccionar haciéndonos insensibles a la situación o egoístas, o se puede reaccionar con una profundización de nuestro camino cristiano, con lo que podría llamarse una conversión, una nueva conversión. Hay una relación muy estrecha entre las crisis y las conversiones sucesivas del cristiano. La actitud típica de nuestra vida habitual, cuando no hay pandemia o cuando no llega la contradicción así de manera más estruendosa a nuestra vida, la actitud típica es la desatención. Muchas veces pensamos que somos eternos, que la prosperidad en nuestra familia va a continuar, no nos damos demasiada cuenta de lo que le está pasando exactamente a los demás, ni siquiera muchas veces a los que habitan nuestra propia casa con nosotros. El tiempo de la vida cotidiana es un tiempo acelerado, en el que tenemos habitualmente muchas cosas en la cabeza, no tenemos la serenidad necesaria por el trabajo, por las preocupaciones económicas, por las preocupaciones de la casa, o el silencio necesario para tratar con más calma, con más serenidad a Dios. Por tanto, la crisis también es una enseñanza, una forma en que Dios se comunica con nosotros. Las crisis se dan en eso que los psicólogos llaman las experiencias punta, cuando, por ejemplo, uno experimenta la muerte de un ser muy querido, o una enfermedad que lo pone en peligro de morir, o un fracaso estrepitoso en el ámbito profesional, o un problema grave de índole familiar o de relación. Y cuando eso sucede, esa experiencia punta, digamos que esa desatención, ese aceleramiento propio de la vida cotidiana se quiebra. Sobreviene una cierta ralentización, como cuando nosotros vamos en el auto y vemos un accidente en la carretera, detenemos la velocidad, detenemos la marcha instintivamente, y lo mismo nos sucede en nuestra vida cotidiana cuando experimentamos estas experiencias punta, ¿no? La crisis es una experiencia punta. Y lo que yo propongo en esta tarde es pensar en la pandemia como una crisis, pero también como un ejemplo de otras crisis, una oportunidad para aprender, como si fuese una parábola, como si fuese un ejemplo, que contiene una clave para la vida entera, una oportunidad que de alguna manera el Señor permite de un nuevo recomienzo y una nueva profundización en nuestra vida cristiana. Y se puede considerar entonces como una parábola. El Señor usaba las parábolas en su predicación, pero también en la vida de Cristo hay también en el relato de los evangelios parábolas vivientes, ¿no? Parábolas que se dan en la acción misma. Por ejemplo, en una oportunidad Jesús, cuando ya se aproximan las horas de su pasión, cerca de Jerusalén, ve, yendo con los discípulos, una higuera y se acerca para comer un higo, un fruto de esa higuera, y descubre que la higuera no tiene frutos, porque no era el tiempo para frutos de la higuera, y el Señor maldice a la higuera, y cuando los pasan de vuelta por ahí, los discípulos constatan que efectivamente se había quemado, se había esterilizado la higuera que el Señor había maldecido. Esa es una parábola viviente. También hay una que a mí me gusta muchísimo y en la que me detuve para el libro que escribí sobre la conversión, que se llama El Giro Nu, que es la
el episodio contado con cierto detalle por San Lucas de los discípulos de Emaús, ¿no? El episodio de los discípulos de Emaús no es una parábola que cuenta el Señor, sino un episodio que él protagonizó. Y sin embargo tiene la estructura de un relato, ¿no? Un relato que tiene un comienzo, un nudo y un desenlace, que todo lo que está pasando ahí está como muy trabado, como si fuese un cuento o una parábola o una novela. Y ese pasaje de los discípulos de Emaús es como una muy buena representación de esas crisis que uno encuentra muchas veces en su vida de cristiano, porque tiene como un momento en el que estos discípulos, después de haber sido testigos de la muerte humillante y dolorosa que había sufrido Jesucristo, regresan a su pequeña aldea, deprimidos, desalentados, decepcionados y tristes, y se encuentran en el camino con Jesús, que les sale al encuentro, que les va explicando el sentido de la pasión y de la resurrección, y eso hace que se produzca en ellos un cambio en el corazón, y luego emprenden el regreso desde Emaús hacia Jerusalén. O sea que es un relato que tiene como dos etapas, la etapa desde Jerusalén a Emaús y luego la etapa de Emaús a Jerusalén. Y también nuestra vida es un relato. También nuestra vida tiene una estructura narrativa donde hay momentos decisivos, hay puntos de giro como los relatos de ficción, hay clímax, ¿no? Y un momento decisivo en la vida de cada uno de nosotros es la crisis. Una crisis en que está vinculada también con el encuentro de la cruz. El Señor dice, el que no tome su cruz cada día no es digno de mí. Y la cruz muchas veces llega por sorpresa. Es una cruz inesperada que nos saca de la rutina, es esta experiencia punta que mencionábamos, que produce como una especie de ruptura de ciertas certezas superficiales, pero que no se mantienen frente a estas crisis, como puede ser una pandemia o puede ser las que mencionamos antes, ¿no? Un despido, una situación económica muy ajustada, la pérdida de un ser querido, una enfermedad. Esa situación nos obliga a como ir un poco hacia adentro, como volver sobre nuestra jerarquía de valores, restablecer una seguridad perdida en otro lugar, poner la seguridad en otro sitio. Esto, por supuesto, en nuestra vida ya nos puede haber pasado, más o menos intensamente, muchas veces. Son momentos en los que nos sentimos desbordados, momentos en los que nos sentimos un poco solos, llenos de dudas, de incertidumbre, y sin embargo, al mismo tiempo, aunque nos esté pasando eso, tenemos que seguir con la vida, tenemos que seguir ocupándonos el marido de su mujer, la mujer de su marido, ocupándose de sus hijos, o de sus padres o de los hermanos, ocupándonos del trabajo, de las cosas de la casa. Son etapas desconcertantes, etapas donde parece que todo es más confuso, que pareciera que no le encontramos la punta al ovillo, que carece de sentido, situaciones en donde experimentamos como una humillación de no haber resuelto los problemas, como un cierto fracaso, o también podemos experimentar muchas veces la injusticia de otras personas sobre nosotros. Y en esas situaciones muchas veces lo que se nos ocurre pensar es, ¿qué querrá Dios de esto, no? ¿De qué le sirve a Dios mi humillación? ¿De qué le sirve a Dios mi fracaso, mi incertidumbre? Yo no podría ser mejor, no podría hacer más bien a los demás estando yo bien, estando firme, estando seguro. Esa es una reflexión típica de la situación de crisis, ¿no? Dice San Mateo, venid a mí, el Señor en el San Mateo, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. El Señor no nos manda las crisis. El Señor no mandó la pandemia a la humanidad.
pero lo permite. La crisis tiene siempre algo de invitación. Una invitación, en primer lugar, a aceptar la realidad como es, a aceptar la realidad con seriedad, con todos los matices, los claroscuros que esa realidad tiene. Una invitación a reconocer nuestra vulnerabilidad y una invitación a descargar el peso al verificar que no podemos, que no damos abasto, descargar ese peso en el Señor que dice, venid a mí. Y cuando uno hace eso, puede experimentar que el yugo no es tan pesado y que el Señor lo lleva por nosotros. Las crisis no pueden apurarse, las crisis no pueden saltearse, no se pueden quemar etapas en las crisis, tienen un ritmo, un tiempo que le es natural. La crisis tiene que ser transitada. Y durante ese tránsito aparece a veces el temor, la ansiedad, la inseguridad. Tenemos el temor de enfermarnos, de que se enfermen nuestros seres queridos. Y el temor, que está detrás de todos los temores en nuestra vida, que es el temor a la muerte. Muchas veces las crisis nos ponen frente a estas realidades últimas y es un momento en el que uno dice, bueno, yo tengo que mostrar ahora para qué sirve mi fe, ¿no? ¿Dónde estoy parado? Muchas veces frente a esto, que es incómodo, uno quiere recuperar el control porque hay una sensación de pérdida del control. Y entonces empieza a tomar una serie de recaudos que a veces se convierten en medidas casi obsesivas, que pueden llegar a situaciones medio patológicas o ridículas, de empezar a exagerar los cuidados, por ejemplo, respecto del propio cuerpo, de la alimentación, o de los horarios, o de los ahorros, que tiene que ver con esa ansiedad que sobreviene con la crisis. O también una posible salida, una posible evasión es la tentación del egoísmo, ¿no? De cuidarnos particularmente a nosotros mismos, o un deseo de que cuando pase esto yo me voy a desquitar, o un cierto victimismo, ¿no? Tomárselo como algo personal, algo que nos pasa solo a nosotros, el mundo está contra mí, instalarnos en una situación de queja, de pesimismo, de negatividad, atribuirle toda la culpa a lo que viene de afuera y ningún reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad. Son estas como formas de escapar, de no recorrer la crisis, de no aprovechar para profundizar, de no mirar para adentro. Entonces, ahora yo voy a ofrecer una imagen que nos puede servir para pensar una forma de transitar las crisis, una forma de aprovechar las crisis, una forma de aceptar esta invitación que con cada crisis nos ofrece el Señor. Entonces estoy tomando como ocasión esta pandemia, como un caso, pero nos puede servir también para otras crisis que se dan dentro del contexto de la pandemia, crisis que nos afectan muy personalmente, o en otros momentos de nuestra vida que se han dado o que se pueden dar, por supuesto, todavía. Las crisis, al sacarnos de la rutina de la vida cotidiana y del aceleramiento, dan una ocasión de mirar nuestra vida como desde arriba. Dan una oportunidad de hacer como un giro más en nuestra conversión. Nosotros, los que estamos aquí en esta conferencia, somos cristianos, mayormente o todos. Por tanto, hemos empezado ese camino de seguimiento de Jesucristo, de imitación de Cristo. Pero la vida cristiana no es cuestión, como decíamos al principio, de una primera decisión como los ángeles, ¿no? Y que esa decisión se mantiene durante toda la vida, sino que la vida cristiana consiste en continuas pequeñas conversiones. Hay un momento clave en la vida de todo cristiano en donde uno se da cuenta de que tiene que dar un golpe de timón, de que tiene que acercarse más de verdad a Jesús, que es lo que en los libros de espiritualidad se conoce como la segunda conversión.
hubo muchos santos que ya estaban encaminados en la vida cristiana, pero de repente tuvieron una experiencia de Dios como más cercana que los llevó a una segunda etapa de la vida, una segunda vida con muchísima más fecundidad espiritual. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús había entrado de joven al Carmelo y era una religiosa consagrada a Dios, pero que tenía una vida un poquito mundana porque recibía gente, le gustaba conversar, era como admirada y le gustaba, digamos, una cierta vanidad de esas conversaciones con personas que venían de afuera del Carmelo. Y recién a la edad de los 40 años, llevando ya muchos años en el Carmelo, tuvo su segunda conversión. Eso fue cuando se conmovió frente a una imagen de Cristo en la cruz y empezó a pensar más en serio en el amor de Cristo que le llevó a morir por ella, por cada uno de nosotros en la cruz. Hay en la vida de los santos muchos segundos momentos después de la decisión de seguir a Cristo en los que se profundiza esa decisión, esa segunda conversión. Las crisis personales son a veces también crisis espirituales de donde puede salir una segunda conversión. Uno puede salir de ella más humilde, más abierto a los demás, más abandonado a Dios. Uno puede cederle el timón de su vida de verdad a Dios, salir más comprensivo con los demás. Por ejemplo, en la pandemia todos estamos atravesando la crisis y en general alrededor nuestro hay más dolor que el que nosotros experimentamos en nuestra propia casa. Y en general, en la vida, cuando nos encontramos con alguien, nunca sabemos la crisis que esa persona puede estar atravesando. En el pasaje de los discípulos de Emaús, que mencioné antes, el punto de giro es justamente el momento en el que, después de recorrer el trayecto que va de Jerusalén a Emaús, estos dos discípulos, que se encuentran en el camino con un forastero, que es Jesús, llegan a Emaús. En ese punto, ellos ya estuvieron escuchando al Señor que les hablaba, les explicaba la Biblia, les explicaba por qué tenía que pasar lo que efectivamente pasó. Ellos no lo reconocían, a Cristo resucitado. Y cuando llegan a ese momento, Jesús hace como el ademán de seguir hacia adelante. Ya está haciéndose de noche, es el atardecer. Ellos están, por un lado, como encendidos por lo que les estuvo contando este hombre, pero al mismo tiempo temerosos de quedar de nuevo solos, rodeados de sus temores y de su inseguridad y de su tristeza, y le dicen, quédate con nosotros, porque se hace tarde, no conviene que sigas. Le dicen esto y en realidad no es tanto por él que lo dicen como por ellos, porque lo que quieren es seguir en la compañía del Señor. Y en la crisis el Señor se nos arrima, por ahí justamente no lo reconocemos al principio porque estamos tristes o estamos con poca esperanza quizá, y cuando nos damos cuenta de que Él está al lado, la actitud del cristiano tiene que ser quédate con nosotros. No hay nada fuera del amor de Dios. Quédate con nosotros hace como un eco con esas palabras que dijo San Pedro después de que el Señor reveló la Eucaristía, la comunión, y la gente se empezó a ir, y Él les dijo, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro declaró en esa oportunidad, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. La imagen que yo quiero ofrecer es la imagen de la hospitalidad. La imagen de la hospitalidad. En un pasaje de la epístola a los Hebreos, el autor sagrado dice,
no olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Voy a compartir de vuelta la pantalla para mostrarle algunas imágenes. Está perfecto, Damián. Gracias. Esta imagen es una imagen quizás la más conocida de un pintor medieval del siglo XIV, ruso, ortodoxo, Andrei Rublev o Rubliev, digamos, la transliteración puede hacer que se pronuncie de una manera o de otra manera, que es el autor de los íconos más conocidos de los ortodoxos rusos. Y este cuadro, que es un cuadro que está en una galería en Moscú, representa una situación que es la situación a la que hace alusión ese pasaje de los Hebreos que acabamos de leer. Ese pasaje que dice que algunos, sin saberlo, recibieron la visita de Dios, recibieron ángeles o la visita de Dios directamente, ¿no? De hecho, Andrei Rublev interpreta este pasaje del Antiguo Testamento en donde Abraham y Sara reciben la visita de tres forasteros, de tres caballeros, como la visita de la Santísima Trinidad. Le llama a este icono la Trinidad. Este es el icono, y el pasaje al que se refiere es un pasaje bastante misterioso que está contenido en el libro del Génesis, en donde Abraham recibe la visita de tres personas. Los judíos tenían la costumbre de la hospitalidad y entonces se desvive por atenderlos muy bien a estos tres forasteros. Le pide a Sara que cocine, que le dé incluso lo que habían reservado para comer ellos, para alimentarlos. Y estos tres hombres, que son ángeles o quizás es el mismo Dios que está visitando a Abraham, le profetizan a Sara que tendrá una gran descendencia, Sara que ya era mayor y era estéril. Acá hay otra representación de Murillo, de Abraham y los tres ángeles, que está en la Galería Nacional de Canadá. Y esta idea de la hospitalidad es una idea que también está, como vimos, en la cultura griega, porque ya dijimos que a Ulises lo recibió en forma de mendigo su nodriza y Penélope. Lo recibieron en su casa, lo acogieron, le dieron agua para que se lave los pies. Los griegos tenían el mandato de recibir a los forasteros. Decían, acoge al mendigo que llega a tocar la puerta de tu casa, porque nunca sabes si ese mendigo que llega hasta la puerta de tu casa no es un dios, que está con la vestimenta de un mendigo. Y luego los judíos en el Antiguo Testamento también practicaban esta hospitalidad. Esto lo llevó a un nivel excelso nuestro Señor. Nuestro Señor que vivió la hospitalidad con todo el mundo, pero que además predicó que quien recibiera a uno de sus discípulos bien, que fuera buen anfitrión de alguno de sus discípulos, es como si lo estuviese recibiendo a él. Se identificó con el huésped, se identificó con ese forastero que llega a la puerta de nuestras casas. Entonces, ¿por qué esta figura de la hospitalidad? El estilo de Jesús de Nazaret es el de la persona hospitalaria, de un Dios que se hace hospitalario con los hombres, con todos los hombres. Con la pecadora, por ejemplo, se ve bien claro eso en el pasaje del pozo de Sicar, cómo se acerca a una samaritana con la que
los judíos en principio no tenían contacto y que él sabe perfectamente que es una pecadora y cómo la va llevando a la conversión. Se acerca a los leprosos, que eran los impuros, se acerca a los endemoniados, a los que le tenía miedo la gente, a los ciegos que gritan y que los discípulos quieren callar, a los pecadores, a los pobres, a los paganos. El Evangelio contiene esta idea de que los cristianos tenemos que ser hospitalarios. Cristiano se puede definir como aquel que se hace responsable de todas las personas que tiene cerca, de todo el que se le cruza. Podemos preguntarnos o hacer la comparación de que la llegada de la crisis, de la cruz inesperada, de este periodo de incertidumbre y de inseguridad que recubre todo por un tiempo, es como la llegada de un huésped inesperado. Podemos hacer esa comparación. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando tenemos la visita de un huésped inesperado? Ya nos íbamos a dormir a lo mejor y llega una visita que no teníamos prevista, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos, ¿no? La crisis es un huésped inesperado. Podemos empezar por esta interpretación metafórica, ¿no? Nosotros en nuestra vida cristiana estamos más acostumbrados a hacer, estamos más acostumbrados a cumplir con el deber, a vivir los mandamientos, a evitar el pecado, a saber cómo comportarnos en cada situación, incluso a tener iniciativa, a tener energía. Pero la fe también es, y sobre todo, cuando uno se va haciendo más grande, es recibir. No es solamente el deber, sino la capacidad de aceptar, de acoger, de aprender de lo que viene inesperadamente, de la sorpresa negativa. Esa capacidad que se aprende con la experiencia es una capacidad muy propia del cristiano. La vida cristiana no es solamente un hacer, sino es también un recibir. En las crisis, quizás la virtud que más se cultiva es la de la paciencia, ¿no? Que es parte de la fortaleza la paciencia, pero es como el lado pasivo de la fortaleza, ¿no? Uno tiene que tener paciencia con las circunstancias, consigo mismo, con el prójimo. El Señor en el Apocalipsis de San Juan afirma: he aquí que yo estoy a tu puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto también hace como un eco con una parábola que aparece recogida en varios evangelios, por ejemplo en San Lucas, en donde el Señor dice, después de ver cómo tiene que comportarse un siervo que es fiel, afirma: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. En verdad os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Esto es impresionante lo que revela el Señor. Es la inversión de los roles, ¿no? Es el Señor el que se pone a servir al siervo. Es el Señor el que llama a nuestra puerta como un huésped inesperado, y cuando uno está preparado para recibirlo, Él entra y se convierte en nuestro anfitrión. Se pone a servirnos, nos invita a que nos sentemos a la mesa con Él. Y esto además el Señor no solamente lo predicó, sino que lo vivió durante toda su vida y lo puso en escena, podríamos decir, en la última cena, cuando Jesús, Dios, se arrodilla frente a sus discípulos y se pone a lavarle los pies como una persona que está recibiendo a un forastero, como una persona que es un anfitrión. De manera que nos está de alguna manera revelando Dios que cuando nos visita de esa manera que puede parecer difícil de aceptar, y uno lo acepta, Él se convierte en nuestro propio anfitrión, el que se pone a servirnos a nosotros.
La actitud del cristiano en la crisis, algo que se puede profundizar durante la crisis, es esta actitud de receptividad. Considerar que nuestro hogar tiene que ser el hogar de todos los que estén cerca nuestro. Por supuesto, de los hijos, aunque ya se hayan ido de la casa, siempre hay en la casa de los padres un plato caliente y una cama para los hijos. Los parientes, un poco más amplios, todos los que necesiten de la hospitalidad de los cristianos, que tenemos que hacer de nuestros hogares cristianos hogares que acojan. Joseph Pieper, un filósofo, decía que cuando uno quiere a alguien, es como si le dijera con sus gestos y con sus palabras, qué gusto verte, ¿no? Como decimos muchas veces cuando nos encontramos con alguien. Qué bueno que estés acá, ¿no? Nosotros, nuestro amor, es como la afirmación de la valía de nuestro hermano, ¿no? Hay un riesgo en este acoger a los demás, porque nunca sabemos cómo puede reaccionar el huésped, ¿no? El término que usaban los latinos para definir al extranjero era el hostis. Hostis es una palabra que tiene la misma raíz que hospes. El hospes es el huésped, pero también hostis es el enemigo. El huésped podría llegar a ser alguien que fuera el enemigo, ¿no? Siempre se corre el riesgo de que no sepa agradecer, no sepa comportarse como corresponde esa persona a la que acogemos. La apertura a los demás es siempre una apuesta donde la carga siempre está puesta del lado del que se abre. Ser anfitrión incomoda, porque uno incluso hasta empieza a preguntarse, a cuestionarse acerca de las costumbres de su propia casa, se siente como interpelado por la mirada del huésped, del extraño, y sin embargo, eso es lo que nos pide el Señor, ¿no? Tanto recibir la crisis como un huésped inesperado, como durante las crisis y a partir de las crisis recibir al hermano como un huésped. En la parábola del buen samaritano se refleja también algo muy importante, y es que el cristiano le tiene que salir al cruce a la necesidad que se presenta en forma inesperada, ¿no? En la parábola del buen samaritano recordarán que pasa un sacerdote, pasa un levita y siguen de largo. En cambio, el samaritano, que parecía el menos indicado, se detiene frente a esa persona que está herida en el camino y invierte tiempo. Obviamente no iba por ese camino con la expectativa de encontrarse con nadie que estuviese herido y del que se tuviese que ocupar. Y lo que dicen los intérpretes de este pasaje del Evangelio es que con esto el Señor nos quiere decir que nosotros tenemos que afrontar la necesidad que se nos cruza, que muchas veces desbarata nuestros planes, pero en realidad no desbarata esos planes, porque ese es el plan que tiene Dios para nosotros. El plan que tiene para nosotros es que nos hagamos cargo de esas personas que están necesitando de nuestra caridad. Entonces, a partir de esta imagen, que obviamente no es para nada una charla esta como preceptiva, sino que es una imagen que yo les ofrezco para que juntos pensemos cómo podemos evolucionar, cómo podemos mejorar durante esta crisis de la pandemia y otras crisis que se nos presenten en nuestra vida. Quiero terminar con tratando de pasar en limpio qué nos enseña esta imagen de la hospitalidad. Y son como 8 pasos este resumen, que voy a enumerar brevemente. 8 pasos que nos permiten ser de personas que están heridas y sorprendidas por la llegada
del huésped inesperado e inoportuno, llegar a ser anfitriones, como Jesús es de nosotros. En lo primero, sobre la hospitalidad con la crisis, lo primero es que tenemos que, después de la reacción de sorpresa, recibir bien las crisis. No resistirnos de forma voluntarista a ella, aceptar las crisis y transitarlas. No podemos evadirnos. Es la hora de la verdad, la crisis. En segundo lugar, la gestión de la crisis empieza con un mirar para adentro, para verificar cómo está nuestra fe, qué creemos de verdad, qué alberga de verdad nuestro corazón. Salir de esa, esas seguridades superficiales, esa desatención de nuestra vida cotidiana para profundizar. En tercer lugar, entender la crisis como una invitación de Jesús, como la llegada de ese huésped con mayúscula, inesperado. Una llamada a la conversión de nuestro corazón, ¿no? De acercarnos más a Él, de conocerlo mejor, de hacernos más amigos de Jesús, de tratarlo más, de orar con más autenticidad. En cuarto lugar, tener como la expectativa de que de las crisis salen dones más altos, ¿no? Los dones más altos son los que más cuesta conseguir. Confiar en el Señor. Nosotros no entendemos el diseño, ¿no?, de esto que está sucediendo, porque lo vemos muy al ras mientras sucede. El Señor, confiar que el Señor tiene el diseño completo, el sentido completo, que Él sabe. Y para eso muchas veces hace falta solamente recordar cómo el Señor nos ha sacado de todas las situaciones más apretadas, más duras por las que hemos atravesado, y cómo con el tiempo nos dimos cuenta de que esos momentos que parecían sin sentido fueron los que más nos hicieron crecer espiritualmente. Llegar con el recuerdo a la seguridad de que el Señor siempre estuvo a nuestro lado y que no nos deja en los momentos más difíciles, al contrario. En quinto lugar, es necesario pedir ayuda. No podemos solos con las crisis. Acá quiero poner un ejemplo personal que me sirve para ilustrar esta idea, que es que yo tengo un poco de vértigo y hace unos años, estando de vacaciones en La Paz, Bolivia, fui con una persona que vivía ahí en La Paz a escalar una montaña y en un momento del trayecto, que era bastante seguro, sin embargo hubo que pasar por un desfiladero que tenía, en mi recuerdo, tenía 50, 60 centímetros de tamaño, de extensión, de ancho, y de un lado había un paredón y del otro lado el abismo, y yo me paralicé. Además tenía una longitud de una cuadra, más o menos, unos 100 metros. Yo me paralicé y dije, yo no puedo avanzar. Le dije al que nos iba guiando, éramos varios, y no era posible volver atrás, porque primero que yo no iba, ya habíamos hecho mucho más camino, habíamos avanzado tanto que era muchísimo más largo volver para atrás que seguir para adelante, y por otra parte yo no lo iba a poder hacer solo el camino de regreso porque me iba a perder. Y entonces este hombre experimentado me dijo, mira, vos poné tu mano, ponete detrás de mí, poné tu mano sobre mi hombro y no mires para abajo, mirá para adelante. Bastó que hiciera eso para que se me fuera toda la inquietud, todo el vértigo, porque confiaba en que este hombre sabía lo que estaba haciendo, porque tenía experiencia. Entonces, la necesidad de que alguien nos confirme, que alguien nos escuche, es muy importante durante las crisis. Conversar con el sacerdote, con un amigo criterioso, hablar entre nosotros, ¿no? Porque muchas veces unos vemos lo que los otros no ven y nos complementamos y nos ayudamos. En sexto lugar, y está relacionado con esto, hay que también dejarse querer. La vulnerabilidad hace que
uno pierda la vergüenza de reconocer que es débil, aunque uno sea padre de varios hijos, o sea educador, o sea un dirigente de una empresa. Uno en las crisis no puede seguir fingiendo y puede necesitar manifestar sus incertidumbres, su vulnerabilidad. También de esa manera le damos la oportunidad a los demás de que vivan la caridad con nosotros y que sean los demás, los que aparentemente están en una situación más débil, los que nos den la fortaleza. Viendo la hospitalidad que nos invita la crisis a tener con el prójimo, podemos decir, en séptimo lugar, que hay que levantar la vista después de ese primer momento de mirar para adentro, para mirar alrededor, para mirar las crisis de los demás. La manera que tenemos de superar la crisis entre todos, sobre todo cuando compartimos la crisis, es ayudarnos unos a otros. Y en este contexto de pandemia tenemos que mirar sobre todo a los que la están sufriendo más, la pandemia, que son los familiares de los difuntos, los enfermos, las personas que están trabajando en el sistema de salud, las personas que están más solas, las personas a las que más les afecta económicamente o por otros motivos la crisis, ¿no? Mirar alrededor. Cuando veamos que nosotros podemos ocuparnos de los demás, incluso experimentando en primera persona la crisis, habremos empezado a salir de la propia crisis, habremos empezado a hacernos fuertes de nuevo en el servicio de los demás. Y en octavo lugar, es lógico que cuando duran las crisis uno se canse. Y por eso es que hay que considerar que no alcanza con una sola decisión, con un solo propósito. Hace falta, en la vida cristiana en general y en las crisis en particular, son muchos recomienzos, muchos nuevos puntos de partida, muchas pequeñas conversiones, muchos hacer una pausa, retomar fuerzas y volver a proponernos ocuparnos de los demás, como nos invita esta imagen de la hospitalidad o nos invita el estilo de Jesús de Nazaret, que es el de ocuparse de todos. Muy bien, esto es entonces lo que yo tenía pensado para compartir con ustedes, y veo que hay bastantes preguntas, entonces no sé si me quieren ir compartiendo alguna de esas preguntas, Luis o Federico. Cómo no, cómo no. Gracias, Damián, por tu disertación, fue muy, muy clara, muy llevadera. Hemos recibido varias preguntas y la vamos a estar recibiendo todavía mientras vos vayas respondiéndonos estas que te hacemos llegar. Una de ellas nos dice, por ejemplo, ¿qué nos sugieres hacer cuando empezamos a notar algunos síntomas de que estamos empezando a transitar por una crisis espiritual? ¿Sí? ¿Y cuáles serían algunos síntomas de ese tipo de crisis, ¿no? Sí. Por ejemplo, estoy pensando, bueno, en cristianos, en personas que se mueven, esto necesito yo complementarlo, ¿no? Que nos movemos en la vida de la iglesia, que tenemos nuestra fe, y que por allí, bueno, nos decaemos por algún motivo, por un tal vez mal ejemplo de una persona, o porque sí, ¿viste? Uno también piensa qué sé yo, en sacerdotes que han pasado por crisis o están pasando por crisis, hasta me atrevo a decir eso, ¿no? Sí. Bueno, crisis espirituales, ¿no? ¿Cuáles serían esos síntomas y qué hacer, ¿no? Cuando se empiezan a notar ese tipo de síntomas? Bueno, ese fue un poco el tema de este libro que vos mencionabas antes, que escribí, que se llama Giro en U, en el camino de Maús, que en realidad yo lo escribí al observar en la vida de muchos cristianos, podríamos decir de personas buenas, de personas que han avanzado incluso bastante en una vocación, en una vida de entrega a Dios y a los demás, por ejemplo, sacerdotes o por ejemplo, personas muy
comprometidas con la Iglesia, que yo experimenté, digamos, fui testigo y también lo sufrí yo personalmente, que puede haber un momento en el que se caiga en una situación de cansancio, de un cierto como hartazgo, digamos, de una pérdida de ilusión, esos son síntomas clarísimamente. Puede estar también vinculado con una crisis de fe, una crisis quizás no tanto de la existencia de Dios o de la Santísima Trinidad, pero sí fe práctica. Quizás la duda es cuán cerca está el Señor y cuánto quiere que yo sufra estas cuestiones que yo veo que estoy sufriendo. ¿No querrá el Señor que yo sea más feliz? A lo mejor uno podría preguntarse, nunca fui feliz del todo. Y eso porque intenté ser leal, intenté vivir lo que me manda la Iglesia. Y entonces, sobre todo cuando uno va creciendo, se puede vincular también con la crisis de la mitad de la vida, ¿no? Que ahora en estos tiempos en donde se extiende la expectativa de vida también se atrasa esa crisis de la mitad de la vida. Y uno dice, bueno, ya yo estoy frente a un panorama que es inamovible, porque yo ya no puedo dejar de tener la mujer que tengo, ni la vocación que tengo, ni el trabajo que tengo, ya no voy a hacer lo que pensaba que era cuando iba a ser joven. Sobreviene digamos, inevitable en un determinado momento, ¿no? Entonces, todos esos son síntomas, ¿no? Todos esos son síntomas. Entonces, es un tiempo, es una transición, es como un enroque que uno tiene que hacer, es un momento como de purificación en donde uno aprende a volver a elegir incluso lo que no eligió. Aprende a aceptar radicalmente esas circunstancias y también confiar más en Dios y menos en sí mismo, y menos en sus fuerzas, e incluso menos en determinadas personas que hasta ese momento podían ser como personas que para nosotros eran ejemplares, ¿no? Y que nos dieron mal ejemplo, ¿no? Creo que por ahí van los síntomas. Creo que hay algunas cosas que son comunes a todos, pero después hay recorridos que son muy personales. En cualquier caso, me parece que es muy importante no sorprenderse de que eso sea parte de la vida cristiana, ni pensar que eso es un retroceso o que nos estamos a punto de desbarrancar del todo, sino que quizás ha llegado la hora de la verdad y que de esa transición surja algo mucho más genuino, mucho más profundo, un verdadero crecimiento espiritual y más alegría, por lo tanto, ¿no? Y ahí se conecta con lo que vos decías como uno de estos ocho pasos, ¿no? Sí. Del de pedir ayuda, ¿no? De no podemos Claro. salir de la crisis solo, ¿no? Tratar No. de sacar el sapo, ¿no? De la Sí, mochila y sí, sí, comentarlo urgente con un amigo, con un sacerdote amigo, sí. bueno, hablarlo al tema, no estar, no envolverlo solo, ¿no es cierto? Sí, sí, esa es una tentación porque uno a veces en la crisis le agrega el hecho de que es incomprendido. Que esto que uno está pasando no va a ser entendido por su director espiritual o su acompañante espiritual o la persona con que uno tiene esas confidencias. Y eso, digamos, forma parte como de la tentación, ¿no? Porque es un momento que aprovecha también el demonio para confundirnos, ¿no? Y para descarrilarnos. Entonces, la tentación puede ser, no, yo me voy a lamer las heridas solo. No, este camino que fue el camino que busqué hasta ahora no me está funcionando, por lo tanto voy a buscar arreglármelas solo, ¿no? A mí me sirve mucho también, me gusta mucho, como soy de letras, las metáforas, como habrán podido ver, y como tengo dificultades en la vista desde que tengo 2 años, tengo lentes desde que tengo 2 años,
me gusta todo el observar las personas que tienen, los ciegos, las personas que tienen o un déficit muy grande de vista, cómo no les queda más alternativa que confiar, ¿no? En una oportunidad fui a un espectáculo que venía de Europa, que consistía en hacer un recorrido por un ambiente cerrado que estaba todo como escenificado, como si fuesen un galpón que estaba escenificado como si fuese una calle, un muelle, una plaza. Uno iba transitando ese galpón a oscuras, completamente oscuras, teniendo como guía a un no vidente, ¿no? Entonces, ese espectáculo que a mí me pareció buenísimo, porque uno experimentaba en carne propia lo que viven estas personas, por ejemplo, que uno empieza a activar más los otros sentidos, terminaba con una reunión en un bar a oscuras con este guía no vidente, ¿no? Y entonces preguntaba, ¿y ustedes qué querrían preguntar? ¿Qué experiencia? Bueno, yo lo que pregunté enseguida fue, claro, esto lo que me lleva a pensar es cómo tiene que confiar un no vidente en las personas, ¿no? Porque le pregunta en la calle, ¿este es el colectivo, el que está viniendo es el colectivo tanto? Y la persona esa lo puede engañar, le puede hacer una broma pesada, tiene que confiar, no le queda ninguna alternativa que confiar. Y el no vidente, la no vidente, que era la que nos guiaba, dijo, sí, nosotros ya tenemos aprendido eso, que tenemos que confiar, tenemos que confiar. La única manera de seguir funcionando es confiar, eso ya lo tenemos incorporado, ¿no? Y bueno, es una cierta ceguera la crisis que requiere de la mirada del que está viendo eso desde afuera, ¿no? Damián, nos preguntan también, ¿cómo abordar el abandono de los hijos a lo espiritual? En general a los padres nos produce enojo y malestar y a veces nos enojamos por nuestros hijos, ¿no? Claro, ¿Cómo sí. tomar ese tema? Y también, ¿cómo acompañar a descubrir la importancia de lo espiritual a los que dicen que no es significativo ese aspecto, ¿no? De los Creo hijos. que estamos refiriéndonos a crisis espiritual, sí, Sí. en general, ¿no? Sí, Hijos y en general. claro, ese puede ser como un detonante de crisis también para los padres, el hecho de que vean que parece que su prédica o su ejemplo fue infructuoso, que empiezan a cuestionarse desde dentro del hogar los valores que se quisieron impartir, y entonces puede empezar a pensar que fracasó como padre, digamos, ¿no? Y entonces, evidentemente, el ser un padre cristiano o un educador también cristiano es una tarea que requiere como muchísima constancia y también requiere ese sobreponerse a ese momento que es natural, en donde no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Entonces, la crisis enseña eso, ¿no? ¿Qué hacer cuando no se puede hacer nada? Cuando yo no soy el que tiene el control. Cuando yo no, por ejemplo, frente a la libertad del hijo, lo único que puedo hacer es hablar, rezar, dar ejemplo, pero digamos, en última instancia va a ser, si es adulto o si es mayor, lo que quiera, ¿no? Entonces, frente a eso, es un poco como lo que le pasa a Dios con nosotros, ¿no? Es como una especie de impotencia frente a ver que quizás se está pegando contra la pared. Y efectivamente eso es muy doloroso, pero digamos, yo creo que requiere un plus de confianza en Dios. Los hijos de ustedes son mucho más hijos de Dios que hijos de ustedes y, digamos, muchas veces Dios premia el comportamiento de los padres, la coherencia de los padres, el sacrificio de los padres en estas, mandándole mensajes, quizás no en este momento, dentro de un tiempo, a esos hijos, ¿no? Pero entiendo perfectamente eso, ¿no? Lo entiendo muy bien.
Y sí, y después también, yo creo que respecto del valor de lo espiritual, creo que justamente en los momentos en donde viene la dificultad, la cruz, en los momentos de desasosiego, es cuando nosotros tenemos que mostrar la ventaja competitiva que tiene el cristianismo, ¿no? Que es que mantener la serenidad, la alegría en un contexto difícil es absolutamente desconcertante para las personas que no tienen fe. Yo creo que lo que más mueve a las personas es el ejemplo de los cristianos que se sobreponen al sufrimiento, al dolor. Eso me parece que ahí está por decirlo de alguna manera, la ventaja competitiva del cristiano, ahí está la fe. Perfecto, Damián. Una de las asistentes preguntó cómo salir al encuentro del hermano en tiempo de pandemia. Esa pregunta la hizo un ratito antes de que vos justamente te explayes sobre ese tema. Yo creo que está respondida. Cualquier cosita, esta persona lo va a poder ver nuevamente en la grabación. Algunos consejos para cultivar la paciencia en tiempo de crisis. Sí. Creo que a todos nos toca. Tiene relación con otra pregunta que también que nos hacen llegar. Dice, cuando la crisis afecta a nuestro entorno, y no solo a nosotros, ya sea nuestro trabajo, familia, matrimonio, ¿cómo logramos que el resto entienda que vamos a salir de esta situación y de qué forma logramos transmitirle esta tranquilidad en Dios, ¿no? O sea, Sí. una persona, entiendo, como que está sumergida en crisis, que sabe que va a salir porque tiene fe, y bueno, cómo demostrar la paciencia, cómo, bueno, Sí. cómo hacerle entender al otro que ya va a salir. Sí, yo creo que la paciencia es un aprendizaje costoso. Tiene que ver con esto que mencionaba yo de que no se puede acelerar la crisis, no se pueden quemar etapas. En algún momento hay que hacer un clic y conformarse. Digamos, eso es la libertad interior, ¿no? La libertad interior es elegir lo que no se eligió. Es decir, yo en esta circunstancia, que es dura, no cabe la menor duda, sin embargo, puedo comportarme de una manera que sea ejemplar para los demás. Ahí viene la paciencia, ¿no? No tanto de resistir y querer cambiar lo que no se puede cambiar. Por supuesto hay cosas que sí se pueden cambiar, ¿no? Pero hay cosas que no se pueden cambiar. No tanto resistir como un pez que fue pescado e intenta salirse y cada vez se clava más en el anzuelo, sino reconocer aceptar la situación y reconocer que tiene un tiempo, ¿no? Y esa serenidad en medio de los momentos de contradicción es la mejor manera de ayudar al entorno. Porque si uno lo que transmite es ansiedad, temor, entonces recrudece la crisis, digamos, ¿no? En cambio, si lo que uno transmite es fe, esperanza, entonces eso va como ayudando a que se serene el entorno, ¿no? La serenidad cristiana que sale de orar, ¿no? Y de la gracia de Dios, no sale de una reflexión nada más. La serenidad cristiana es para serenar a los demás, ¿no? La paz que queremos o que necesitamos es una paz para transmitirle paz a los demás, ¿no? Y acá hay que usar también la idea esta de los vuelos, cuando había vuelos, ¿no? Que siempre cuando se dan las indicaciones de seguridad, se le dice a las madres o a los padres que si hay una depresurización, primero se tiene que poner la mascarilla de ellos y después al hijo. ¿No? Primero ellos, porque si no respiran no van a poder ayudar a los hijos, ¿no? Entonces, esto nos cuesta un montón, pero digamos, ¿cómo podríamos decir? A veces, en el afán de que estén tranquilos los demás, nosotros nos ponemos nerviosos. Y es al revés, tenemos que estar tranquilos para poder transmitir serenidad y tranquilidad a los demás.
Clarísimo, clarísimo y muy buena el ejemplo, ¿eh? Como estás poniendo ejemplo en cada una de las cosas que estás diciendo, Damián. ¿Cuál fue el motor que te impulsó a escribir el libro, ¿no? Y contanos un poquito sobre él, si bien te has explayado, creo que lo tenés allí el libro para mostrar la tapa Sí, acá y también está dónde el poder libro. conseguirlo. Ujú. Este, y me lo editaron también en una Perfecto. editorial española, Rial, que es una editorial muy buena de espiritualidad, así que estoy muy contento. Gracias a una gestión de la editorial que me lo editó acá en Argentina, Logos. eh, Todavía no lo vi el ejemplar, a la edición española porque la publicaron durante la pandemia y no me llegó todavía. Pero Bueno, en parte el ver cómo le producían las crisis espirituales desconcierto a personas alrededor mío, ¿no? O a personas que compartían mi vocación cristiana, o a sacerdotes también, o conocidos míos, ¿no? Crisis en el ámbito familiar, cantidad de amigos míos que terminan separándose o divorciándose, crisis vocacional, ¿no? Crisis de fe. Entonces, eso me llevó a profundizar, ¿no? Hay bastante escrito y una imagen que a mí me acompañó siempre, porque fue siempre un pasaje que me gustó mucho, fue el de los discípulos de Maús, y ahí encontré como la estructura del libro, ¿no? Que era, el libro tiene como dos momentos, un momento que es de esta crisis y esta huida que hacen los discípulos de Maús desde Jerusalén a Emaús, que es un momento en donde están cansados, tristes, pesimistas, desesperanzados sobre todo, el encuentro con Jesús y la reconversión, la segunda conversión, y luego vuelven a Jerusalén para retomar la misión, ¿no es cierto? La idea que está en el fondo es que a lo mejor esa segunda vez que nos encontramos con Jesús es la primera. Ahí quizás en la segunda conversión nos encontramos con Jesús de verdad. A lo mejor nosotros somos cristianos desde siempre, pero la verdad que tenemos una imagen de Jesús que es un poco infantil o un poco esquemática, y ahí después de la crisis, cuando nos encontramos con Jesús, nos encontramos con un Jesús mucho más auténtico, ¿no? Y eso nos da una seguridad para el resto de la vida muy grande, ¿no? El fruto de la perfecto, crisis Damián. es ese encuentro de verdad por segunda vez con el Señor, ese reencuentro con el Señor. Perfecto, Damián. Otra persona nos pregunta, Damián, en este momento de crisis, ¿cómo actuar cuando pensamos en nuestra vida pasada, en nuestros errores, nuestros seres queridos que no podemos ver y extrañamos, ¿no? Sí, Creo que son situaciones que por ahí nos achacan un poco, nos tiran un poco abajo, ¿no? sí. Creo que es una buena Sí, pregunta, ¿no? sí, muy buena. Sí, a ver, yo creo que son como dos situaciones. Una situación es la de los errores, ¿no? Entonces, afortunadamente en la idea cristiana del hombre está previsto eso. Es decir, la idea que tiene Dios de los seguidores, Jesús de sus seguidores, no es la de alguien que no ha cometido errores. Eso se ve clarísimamente en el Evangelio, cómo elige a personas llenas de defectos y además va al encuentro de los pecadores, ¿no? Entonces, el perdón, en primer lugar, requiere de un perdonarse a sí mismo. Uno no le puede pedir, uno no puede recibir el perdón de Dios en la confesión, por ejemplo, o en la contrición, y sin embargo seguir, digamos, como si Dios no nos hubiese perdonado. Uno no está condenado por los hechos del pasado a repetir, por grave que haya sido eso, en la idea, en la antropología cristiana,
uno no está condenado por los errores del pasado, no es que las consecuencias que tiene en el presente son como inevitables, ¿no? Y eso lo que lleva, además de pedir perdón y ser perdonado, perdonarse, que es muy importante, es importantísimo, porque a veces no lo pensamos mucho nosotros a eso, es importantísimo para tener un corazón sano, digamos. De ahí viene también el perdón a los demás, que también es muy importante. Si no hubiese perdón en las relaciones sociales, cada uno tendría del otro una imagen de la vez que nos hizo algún daño, y esa imagen condenaría, determinaría negativamente todas las otras veces que interactuemos con esa persona. Eso no es así en la vida cristiana, en las relaciones cristianas. Y respecto de los seres queridos, por supuesto, digamos, nosotros somos en relación y yo creo que digamos, también nosotros somos en relación, no solamente los cristianos en forma contemporánea con las personas que están con nosotros, sino que los cristianos, las personas cristianas, estamos interconectadas por la comunión de los santos, porque somos todas partes del cuerpo de Jesucristo, ¿no? Y eso también va para atrás. O uno también se conecta y está, puede conversar y sentir la presencia de personas que ya han pasado a vivir en el cielo, y esa comunión de los santos une a los que estamos en la tierra con los que están en el cielo o en el purgatorio. O sea que de un lado y del otro se da la comunión de los santos. Por supuesto que uno querría la presencia digamos, en carne y hueso de los seres queridos, pero existe esa posibilidad, ¿no?, de seguir hablándoles, comunicándonos con ellos en la oración, pidiéndole favores incluso. Creo que se me congeló tu imagen, Luis. Gracias. Bueno, Damián, sí, puede ser. Y la tuya también, pero no estamos. ¿Ah, sí? ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho Bien, perfecto. bien. Sí. Bueno, perfecto, Damián. Mucha gente nos está haciendo llegar mensajes. Ya hemos terminado con las preguntas. Muchísimas gracias por tu claridad, por lo que nos están enviando. Muy claro, muy bueno. Así que te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado, Damián. También queremos agradecer muchísimo a nuestros auspiciantes, que son García Hermanos Agroindustrial para su marca láctea Tregar y Capital Constructora Sociedad Anónima de Santa Fe. Muchas gracias a todos los presentes, siempre agradecemos a todos los que han participado, aquí nos están haciendo llegar mensajes también, pero muchas gracias a todos por el tiempo que nos han dedicado, que le han dedicado a Damián escuchándolo. Esperemos que esta conferencia haya servido de mucho para todos, porque todos transitamos por esos caminitos, por así de crisis, ¿sí? Muchas gracias por los comentarios recibidos, por todas las preguntas que nos han hecho llegar. Y los invitamos a inscribirse, como mencionamos al inicio, desde este momento, las restantes disertaciones. La próxima será dentro de 14 días, el martes 8 de septiembre, a la misma hora, 19:30, sobre la vocación del cristiano en la sociedad actual, compromiso ciudadano, desafíos y oportunidades, de un conocido tuyo también, Damián, que va a ser el doctor Fernando Toller, ¿sí? Sí, sí. Así que bueno, a todos, muchísimas gracias. Nos encontramos el martes, 8 de septiembre, entonces, si Dios quiere. Damián, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muy amable. Y a todos los presentes. Muy amable por todos los mensajes que nos hacen llegar. Muy atentos. Adiós.